Y el título que le he puesto a esta predicación es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sé que se ha predicado mucho sobre la oración, pero creo que nunca es suficiente predicar estando, animando, exhortando al pueblo de Dios a que ore, a que busque al Señor, ¿no? Hoy en día la Iglesia atraviesa una situación apática, de falta de compromiso de oración, sobre todo las reuniones de oración congregacional. Esto es grave porque no edifica el cuerpo de Cristo y el crecimiento personal espiritual de cada creyente. La falta del interés o de la importancia que se le debe de dar a la reunión de oración nos lleva a no estimar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para ello, en esta mañana quisiera hablar sobre los siguientes temas. Primero, la perseverancia del creyente en la oración. Segundo, la actitud del creyente en la oración. Y tercero, la voluntad y el propósito de Dios. Y cómo a veces la Iglesia, cuando ora, cuando tiene una relación, una comunión con el Señor, podemos entender cuál es la voluntad y cuál es el propósito de Dios. Porque nos lo hace entender, ¿no? A veces son diferentes. Para ello, voy a usar, para los dos primeros puntos, voy a comentar dos parábolas que hay solo en Lucas y que nos enseñan sobre estos temas. Y para el tercer punto, un acontecimiento que están relatados en Hechos y que nos muestra cómo la voluntad y el propósito de Dios pueden ser distintos a los nuestros, aunque andemos haciendo su voluntad o creamos que andamos haciendo su voluntad. Por medio de la oración podemos llegar a entender cuál es la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas o para la Iglesia. Y empezamos con el primer punto, la perseverancia del creyente. Para ello voy a leer una parábola que está en Lucas 18:1, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Si la tenemos, la leemos y empezamos. Versículo 1 del 18, que dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De ahí el título. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace una pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hasta ahí la palabra del Señor. Estamos en Lucas. Y Lucas se divide en varias partes. Y estamos en la tercera parte del Evangelio de Lucas, que abarca desde el 9:53 al 19:27. Son unos 9 capítulos que nos habla del viaje de Jesús hacia Jerusalén. Y encontramos mucha enseñanza, algunas parábolas. Enseñanza referente a la dificultad del discípulo de seguir al Señor, de llevar una vida de amor y de consagración a Dios. En aquella parábola que hemos mencionado, encontramos una viuda desamparada. Y en aquella época era fácil encontrar viudas que estaban desamparadas. Pero era difícil incluso hoy en día encontrar un juez injusto, porque lo normal es que un juez sea justo, porque imparte justicia. Recordemos, como nos dice Lucas más adelante, que Jesús está hablando a una audiencia, a una multitud, y en ella se reunía lo que eran los líderes religiosos, los líderes judíos, que se consideraban justos y superiores a los demás. Como nos dice Lucas 18:9,
a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Jesús, hablando a su audiencia, entre ellos los líderes religiosos, pone el ejemplo de un juez. Y me llama la atención que es un juez. ¿Por qué usa el juez? No usa un caudillo, un gobernante o un rey, sino un juez. Y creo que lo hace con una intención de que su audiencia se examine a sí mismo, sobre todo los líderes religiosos. Un juez era una persona que imputaba justicia entre el pueblo, declaraba lo justo para que guardasen el orden y la buena convivencia en medio del pueblo. Tenía contacto directo con el pueblo, con la gente, se relacionaba con la gente y a su vez el pueblo podía conocerlo a él. Desde los tiempos de Moisés se establecieron jueces o ancianos, nos lo dice en Éxodo 18, 17 al 27, cuando Jetro al visitar a Moisés le da un consejo, viendo todo lo que estaba pasando, y le dice que estableciese entre el pueblo ancianos o jueces que juzgasen para guardar en medio del pueblo el orden. Y eso era bueno por dos motivos. Primero, porque delegaría responsabilidades y daría mejor atención al pueblo. Y segundo, porque Moisés tendría más tiempo para dedicarse a otras funciones. Si leemos, hay características y tenían que ser unos varones específicos los que tendrían que tener ese lugar, ¿no? Entonces vamos a leer Éxodo 18 del 17 al 26. Dice así a partir del 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No se puede hacer un trabajo todo como un juez o como un pastor, toda orquesta que lo haga todo, sino hay que delegar, ¿no? Porque eso desfallecería. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos la ordenanza y las leyes, y muéstrale el camino por donde debe de andar y lo que deben de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo de todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, te podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo el Israel, y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo, y el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Es decir, que desde los tiempos de Moisés ya se establecieron jueces, se establecieron ancianos que juzgaban al pueblo, que podían conocer al pueblo y que podían guardar el orden del pueblo. Incluso en la Biblia hay un libro que se llama Jueces, y en este libro nos relata la vida y el gobierno de los jueces que Dios puso en Israel, empezando desde Otoniel y terminando por Sansón. Los jueces tenían que tener unas características especiales, según nos dice Éxodo 18, 20 y 21. Y nos dice, y enseñará a ellos la ordenanza y las leyes que Dios le había dado a su pueblo. Y muéstrale el camino por donde deben de andar y qué es lo que deben de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Vemos aquí cómo estos jueces que tenían que ser hombres, primero, que guardarse la ordenanza, las leyes que Dios le había dado al pueblo, que las respetase. Y aquí vemos a un juez injusto que no temía a los hombres. Cuando no temía a los hombres es porque no respetaba las leyes ni las ordenanzas que Dios le había dado, porque eran para el pueblo. Y en el versículo 21 nos dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios,
Varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Nos dice que este juez injusto no temía ni a Dios ni a los hombres. Podía no temer a los hombres, pero temer a Dios hay que temerle, ¿no? Tenía que ser una persona íntegra, de virtud, temerosa de Dios y una persona de verdad, una persona íntegra, una persona correcta, con una ética, porque tenía que ser ejemplo a los demás y que aborreciera la avaricia, que no se dejara llevar por su interés, ¿no? Y aquí tenemos todo lo contrario. Vemos como este juez no cumplía, no tenía temor de Dios, no era un varón de virtud, sin moralidad, ni respetaba a los hombres cuando no cumplían las ordenanzas ni las leyes que Dios le había dado, sino se dejaba llevar por su interés y por su avaricia. Esta parábola nos habla de la necesidad que tenía una viuda de que le hicieran justicia de su adversario. El problema es que se encontró con un juez injusto, que no temía ni a Dios ni a los hombres. En este mundo nos vamos a encontrar con adversarios, con injusticias, pero no podemos desmayar dejando de orar y de clamar al Señor por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, para que Dios obre conforme a su voluntad y conforme a su propósito, porque tenemos un Dios grande, poderoso, que es justo y fiel. Amén. La Escritura nos habla que no tenemos que pagar mal por mal. Cuando encontramos una injusticia, ¿qué hacemos? Nos enfadamos, nos cae mal. Dice, este es un hombre injusto, pues ahora se va a enterar. Intentamos hacer lo posible, intentar luchar y a veces nos ponemos a su altura, a la apertura de esa injusticia. Pero las Escrituras no nos hablan de eso, nos hablan de que no tenemos que pagar mal por mal, sino de combatir el mal con el bien, procurando lo bueno hacia los demás, como nos dice Romanos 12, 17, o 1 de Pedro 3, 9, que nos dice que no devolvamos mal por mal. 1 de Tesalonicenses 5 nos dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. No dice que haga el bien al que te hace el bien, sino que haga el bien a todos y para con todos. A los que sean justos y los que sean injustos. A todos. En esta enseñanza que nos muestra Jesús, vemos primero a un hombre que ejerce autoridad y se piensa que son justos e imparten justicia, como le pasaba a los líderes religiosos. Pero no temen a Dios ni respetan a los demás, al prójimo. Y también vemos a una viuda. Por lo general las viudas eran personas muy vulnerables, sin recursos y despreciadas socialmente. Pero aquí vemos a una viuda que ante todo, ante su situación, no desmaya, ni se decepciona, sino que persevera e insiste en que se le haga justicia y lo hace día tras día, día tras día. Y vemos también cómo prevalece el bien sobre el mal. Es decir, cómo la actitud de la viuda de perseverar, de defender su causa, en medio de una situación personal como la que tenía como viuda, ante un juez injusto y sin temor, vemos como que por causa del interés, de la comodidad del juez en esa situación, le hace justicia por tal de quitarse esa situación molesta del medio. Y que no le agotara la paciencia, como dice la palabra. Dios obra en medio, en un mundo caído. Y vemos como la maldad del hombre, en medio de la maldad del hombre, Dios se manifiesta y bendice a sus hijos. El hombre puede hacer maldad, el hombre puede ser injusto. Y se piensa que este mundo es de él. Pero Dios gobierna con poder. Y nada se le escapa de las manos al Señor. En el versículo 7 dice, Jesús hace una pregunta a su audiencia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Siendo el hombre malo y perverso, en una sociedad caída y depravada, sin temor ni respeto al prójimo,
puede haber justicia por el interés o el deseo personal de cada uno. Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es fiel y justo, bondadoso, amantísimo, clementísimo, y ponle todos los adjetivos que tiene, hará justicia a sus hijos. Como lo dice la palabra Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Le negará a su escogido lo que le piden cuando está dentro de su voluntad? Aquí nos dice la palabra que el Señor tiene escogidos. Entonces no son todos, sino a su escogido le dará lo que le pide. El problema es que le pedimos a Dios. Dios Padre no puede negar a su escogido nada de lo que le pide que está dentro de su voluntad o conforme a sus propósitos o fines. Lo que pasa es que muchas veces lo que le pedimos no está dentro de sus propósitos, aunque creamos que es su voluntad. Y eso es algo que voy a desarrollar más en el tercer punto. Hermano, es posible que nosotros le pidamos cosas al Señor y lo pidamos con fe o lo pidamos de corazón o pensando en nuestro interés y todo eso. Pero el Señor tiene una voluntad, tiene un propósito, tiene un fin. Y si nosotros le pedimos algo que está dentro de ese marco, el Señor lo va a hacer porque es su voluntad y es su propósito. Si va a Él, le va a pedir el último modelo de Ferrari, no pierda el tiempo. Ya te digo yo que no te lo va a dar. Pero si le pides que te dé dirección de su espíritu para poder predicar su palabra, sabemos que predicar su palabra está dentro de su voluntad. Es su voluntad y posiblemente te lo pueda conceder. Otra cosa es que tú digas, yo quiero ir a tal sitio. Y el propósito de Dios que sea que se lo predique a tu vecino. Entonces, ahí ya veremos en el tercer punto cómo desarrollamos eso. ¿No escuchará nuestro Dios cuando clamamos a Él de día y de noche? Dice el Señor en su palabra. La verdad es que clamar de día y de noche de su escogido está muy lejos de la realidad. Hoy en día la Iglesia tiene una falta de compromiso con la oración, sobre todo las reuniones de oración congregacional. Esto es una asignatura pendiente dentro de la Iglesia hoy en día. Hay muchas iglesias que tienen cientos de miembros, pero cuando hay reuniones congregacionales de oración son muy pocos los que se reúnen para eso. Como creyentes, por lo general no tenemos ni la gana, ni el deseo, o la necesidad, o le damos la importancia de orar de día y de noche. Es decir, sin cesar, en todo tiempo, como lo dice la palabra, para que el reino de Dios sea manifestado en medio de las vidas. Más bien buscamos a Dios en oración cuando vemos nuestras necesidades. Cuando necesitamos a Él que restaure nuestra situación, traiga a nosotros bienestar. Y esto, hermanos, es una actitud egocéntrica, egoísta, de buscar a Dios como un amuleto para que nos solucione la vida, para que nos solucione los problemas. Tenemos que buscar a Dios para glorificar su nombre, para darle la gloria y la honra que Él solo se merece. ¿Se tardará el Señor en responder si está dentro de su propósito? Muchas veces nuestras peticiones parece que no son oídas. El Señor no responde. No tienen respuesta. Pero tenemos que saber primero si esas peticiones que le hacemos al Señor están dentro de su voluntad y conforme a su propósito. Como nos dice Santiago 4:3, un versículo que todos conocemos. Pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Tenemos que pedir oraciones, ruegos, súplicas, conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a que su reino sea establecido y podamos ser instrumentos de poder en sus manos. Al igual que la viuda tuvo fe y perseveró en su rogativa por su causa, y al final el juez injusto, siendo una persona malvada, por su constancia y molestia que le podía ocasionar, le hizo justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial,
que es justo en esencia, que es fiel en esencia, dará a sus hijos lo que le piden, siempre que esté dentro de su voluntad y sus propósitos. La Biblia nos enseña que las autoridades civiles sirven con la autoridad de Dios, sea que lo reconozcan o que no lo reconozcan, como nos dice Romanos 13:1, que las autoridades están puestas por Dios. Así que hay esperanza de que incluso en medio de un sistema injusto, caído, depravado, puede haber justicia. Versículo 8 nos habla el Señor que Dios hará justicia pronto, no tardará, sabiendo que Él es un Dios justo. No será como el juez injusto que hace justicia por su interés personal. Dios declara su justicia porque Él es justo. Es parte de su esencia. Y un día juzgará al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. La discordancia de un juez corrupto con un juez justo implica que la voluntad de Dios está actuando incluso en un mundo corrupto y caído. Imaginad un mundo sin la gracia común de Dios, sin la conciencia del hombre que ha puesto Dios. Sería un mundo que no existiría, porque ya nos hubiéramos autodestruido. El Señor sigue hablando a su audiencia, sobre todo a los líderes religiosos. Cuando venga el Hijo del Hombre y le hace una pregunta, estaba hablando del Hijo de Dios, del Mesías, y los líderes sabían de quién estaba hablando. Y le hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Creerá en Él? ¿Le reconocerán como quien es? Sabemos por la palabra que no fue así, que le rechazaron, que fue martirizado, que fue crucificado. Pero eso fue cumpliendo el propósito del Padre para salvación de sus escogidos. El propósito de esta parábola es animar a los cristianos a perseverar en la fe, en contra de toda circunstancia, de animarnos, de estar firmes, de estar constantes, de que nuestra fe no decaiga, sino que esté anclada en las promesas y en la fidelidad de Dios. Sabemos que cuando venga Cristo en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, juzgará a su pueblo, juzgará a este mundo. Se encontrará un mundo injusto que merece ser destruido, pero ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Sí, hermano. Dios obra en medio de un mundo corrompido y caído, redimiendo vidas y guardando un remanente fiel que tiene fe en las promesas y en la palabra de Dios. Amén. Hermano, esta parábola es una analogía del mundo que hay hoy en día. Tenemos un juez injusto, que es un mundo injusto, caído, sin temor de Dios ni respeto al ser humano, sin respeto al prójimo. Y tenemos una viuda, que es el pueblo de Dios, que persevera y clama porque la justicia de Dios esté en este mundo perverso y caído por causa del adversario. ¿Qué aplicación podemos coger? Para ello tenemos que perseverar, estar firmes en los caminos del Señor. Y la oración es un medio de gracia que nos ha dado el Señor y que hemos recibido para perseverar y estar firmes y para no caer y ser cautivos del adversario. Pero la pregunta es, ¿con qué actitud venimos en oración delante de Dios? Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es la actitud del creyente en la oración. Y como os quiero mucho y no quiero hacer mucho trabajar, vamos a seguir con la siguiente parábola que hay en Lucas 18, del 10 al 14, que es la parábola del fariseo y el publicano. ¿La tenemos? Empezando en el 10, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Amén? El fariseo, menudo personaje, ¿no? Solo con él, a simple vista, a simple oído, nos cae hasta gordo, ¿no? Vemos una persona egocéntrica, vanagloriosa, arrogante, y un montón de adjetivos que podemos ponerle ahí. ¿Quién simpatiza con este hombre? ¿Nadie? ¿Quién se ve identificado con él? ¿Nadie? Bueno. Pues hermanos, hay que conocer el contexto histórico, cultural de la época. Si analizamos bien esta parábola, vemos a una persona que es moralmente correcta. No es un ladrón, no es un adúltero, no es un estafador. Vemos también una persona obediente a Dios. Cumplía la ley, daba los diezmos y ayunaba. Y vemos una persona también íntegra. No era injusta. Tenía un comportamiento ético correcto. Y esta es la oración que hacía el fariseo en su contexto histórico. Pero imaginaros, hermanos, que trasladamos esta oración a nuestros tiempos actuales, a nuestra cultura. Y podíamos levantar una oración así: Señor, te doy gracias porque soy creyente. No soy un incrédulo mundano. No soy un ladrón, ni injusto, ni adúltero. Ni tampoco soy como este funcionario corrupto que se enriquece del dinero de los demás aprovechándose de su situación laboral. Te doy gracias por el celo que has puesto en mí, pues mi búsqueda de ti es tan grande que ayuno 2 veces por semana. ¿Quién ayuna 2 veces por semana? Bueno, no levante la mano. Te doy gracias, Señor, porque me provees y puedo dar los diezmos o ofrendas de todo lo que recibo para el sustento de tu iglesia y para poder sostener económicamente a misioneros para que tu palabra sea predicada. Parece que esta persona que ahora sí nos cae mejor, ¿no? Nos podíamos identificar con ella, incluso bien, ¿no? ¿No? Pues hermano, en esencia estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Un poco más actualizada, un poco tuneada, pero estamos hablando de lo mismo. El problema no es la persona. El problema no es la forma. El problema es la actitud. La actitud que venimos delante de Dios. Aquí tenemos 2 clases de personas, un fariseo y un publicano o recaudador de impuestos. ¿Quién era un fariseo? Este era un hombre totalmente reconocido y respetado por los demás. Era un hombre considerado como los más ortodoxos de la interpretación de la ley. Eran personas rectos en doctrina y conservadores. Eran celosos de guardar y hacer guardar la ley. Y a veces parecía que hay 4 o 5, según la escritura, fariseos por ahí, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús había unos 6.000 fariseos. Su fama y reputación era muy apreciada antes de que la aparición de Jesús, que lo exhibió públicamente por su hipocresía. Es decir, eran personas respetadas, apreciadas, pero Jesús lo expone y expone su hipocresía delante de los demás. ¿Quién era un publicano? Era un hombre totalmente opuesto al fariseo. Jesús escoge 2 personas totalmente opuestas. Se le acusaba de traicionar al pueblo judío por recaudar impuestos para entregarlos al Imperio Romano. Se encontraba en el último lugar de su popularidad. El fariseo era reconocido, admirado, y los publicanos eran lo último. Y junto con los gentiles eran las personas más repudiadas de la sociedad. Pues la mayoría eran extorsionadores. Y se aprovechaban de su puesto para exigir más dinero. Recordad que Jesús, al hablar del último paso de la disciplina de la iglesia, dice que al que insiste en pecar, hay que considerarlo como gentil y publicano, es decir, lo peor que había.
Jesús nos presenta de manera intencionada a dos personas totalmente opuestas, en costumbre, en prestigio, en profesión, a fin de cuentas opuestas en la condición que venía ante Dios. No por ser lo que eran, si tenían más valor o menos valor, sino por su actitud, ya que Dios no hace excepción de personas. Porque el Señor no mira cómo es la persona o qué valor tiene ante la sociedad. El Señor mira el corazón, mira cómo venimos delante de Él. Y eso nos lo dice en 1 Samuel 16:7b. Dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón. Y nos encontramos aquí dos oraciones. Estos hombres subieron al templo a orar. Quizás pues, coincidieron porque sería la hora señalada para la oración, ¿no? Lo importante es que cada uno se presenta ante Dios, se dirige en oración. Y es que en el contenido de la oración de cada uno, Jesús nos descubre el propósito de esta parábola. Leamos de nuevo lo que es la oración del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Aquí, a simple vista, vemos en esta oración que está dividida en dos partes. Una parte negativa y otra positiva. En la parte negativa, él está relatando lo que no hacía. No era un ladrón, ni era injusto, ni adúltero. Y mucho menos como aquel publicano, que seguramente había advertido allí su presencia. Este hombre tiene en mente todas las virtudes de su caminar en el Señor y las expone delante de Él. El fariseo hace una lista de los pecados que según él no había cometido. Aparentemente, para él y para los demás, era una persona respetable, honorable ante los ojos de los demás. En la parte positiva, él menciona las prácticas buenas que él hacía, como buen celoso de guardar la ley. Nos muestra cuáles eran las habilidades, los hábitos piadosos, sus virtudes, que lo distinguían de los demás pecadores. Ayunaba 2 veces por semana. Solo había para los judíos, para el pueblo judío, un día obligatorio de ayuno. Y era el día de Yom Kippur, que conmemoraba cuando la reina Esther pide al pueblo que ayune por un decreto que había del rey de exterminar a todo el pueblo judío, hecho por Amán. Pero los más celosos ayunaban 1 vez por semana. Y los más ortodoxos, los más radicales de la ley, lo hacían hasta 2 veces por semana. El segundo día de la semana y el quinto día de la semana. Diezmar de todo lo que recibía era una muestra de integridad y de bondad. Algo que es difícil de cumplir cuando se trata de dar. Cuando se trata de meter la mano en nuestra cartera y dar. O en la billetera y dar. Como se dice, la última parte que se convierte en nuestro cuerpo es nuestra cartera. Ciertamente este hombre parecía ser temeroso de Dios y piadoso, ya que el diezmo era un mandato que Dios había dado al pueblo de Israel. Este hombre, el fariseo, se sentía orgulloso de lo que hacía y de lo que no hacía. Estaba alabando su propio poder para obedecer lo que Dios exigía. Al mirar las faltas de los demás, su confianza en sí mismo iba creciendo más y más. Y esto le llevaba a vanagloriarse en su capacidad de ser un religioso. Porque al final es lo que hacía, ser un religioso. Y vanagloriarse, ser superior a los demás. Y eso es un peligro que hoy en día está ocurriendo en la iglesia. La ola esta de judaísmo nos lleva a que, hermanos, por tal de guardar la ley, por tal de seguir los mandamientos que Dios había puesto, estipulado a su pueblo, se sienten superiores, se sienten más
con más valor delante de los demás. Pero notemos cómo empieza esta serie de autoalabanza. Te doy gracias. El fariseo estaba agradecido con Dios, pero por su justicia personal. No gracias por lo que el Señor hacía, sino por su justicia personal, por la obra que Él estaba haciendo. Estaba diciendo, qué bueno que no soy igual a esta gente. Yo soy diferente. Yo sí puedo cumplir. Yo sí cumplo. No mencionó que gracias al poder de Dios podía vencer la tentación. Podía hacer las cosas. Él solo tenía ojos para admirar su propia justicia. Estaba justificándose a sí mismo. La oración del fariseo nos revela el peligro de vivir aparentemente de una manera correcta y justa, pero vacía de Dios. Sin la gracia y la misericordia de Dios para obedecerle, lo cual conduce como consecuencia al orgullo propio, a tener una vida egoísta, egocéntrica, y a sentirse mejor que los demás, a vanagloriarse y sentirse superior a los demás. Y para el Señor no hay acepción de personas. Jesús está tratando con la experiencia de sentirse orgulloso por la justicia personal, por tus logros morales y espirituales, del orgullo por cumplir la ley que Dios había exigido, que había establecido. Pero la conducta de este tipo de personas refleja que su confianza está desprovista de la gracia y de la justicia de Dios. Y en su lugar se encuentra el esfuerzo y el mérito personal. Es por su esfuerzo y mérito personal que pueden conseguir eso. Esta confianza personal lo había llevado a despreciar a otros, que a diferencia de ellos no estaban cumpliendo con la exigencia de la ley en aquel tiempo. Tal vez estaba hasta contento de que hubiera ese tipo de personas para poder compararse con ellos y sentirse superiores a ellos. Y que la gente pudiera reconocerlos como gente intachable. Como decía, eran muy reconocidos y apreciados. Y sabemos que los fariseos, Jesús rechaza la hipocresía de ellos porque lo hacían delante de los demás, para que los demás lo admiraran. Y pasamos a la oración del publicano. Versículo 13 dice, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicia a mí, pecador. A diferencia del fariseo, este hombre se mantenía a distancia. Dice, estando de lejos. Quizás ni se había acercado al altar, pues así entendía cómo era su relación con Dios, lejana, apartada. Apenas estaba a distancia mínima, quizás había entrado solo unos pasos dentro del templo. Ni siquiera se atrevía, como dice, a levantar los ojos a orar, lo cual nos podía indicar que era la postura que tenía el fariseo, porque sabemos que los fariseos se ponían en la esquina donde podían verlo o en primeros lugares y posiblemente oraban de esa manera, levantando la mirada, pero él ni se atrevía a levantar la mirada y a levantar los ojos, dice la palabra. El publicano estaba tan afligido y tan consciente de su condición de pecador que estaba lejos, con la cabeza agachada, en señal de su convicción de estar a merced de la voluntad de Dios, del castigo de Dios. Y él clama, sé propicia a mi pecador. Otra manera de entenderlo, para entenderlo mejor, podríamos decir, ten piedad, ten misericordia, aplaca tu ira contra mí. Porque la palabra propicio es aplacar la ira de Dios. Significa aplacar la ira de Dios. Aplaca tu ira contra mí. Sus palabras reflejan la condición de su corazón. Lo único que se atrevía a decir a Dios era una súplica de misericordia y piedad, de que Dios derramara de su gracia sobre él. Este hombre se veía a sí mismo como un perdido, imposible de escapar de la ira de Dios. Y estaba plenamente
consciente de su verdadera condición ante Dios, una condición perdida, sin solución, sin esperanza, a merced solo de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. En su propia fuerza él no podía hacer nada, y esa es la condición a la que viene delante del Señor. Aunque seguramente este hombre habría hecho buena obra. No era todo. Hay gente que está perdida y hace buenas obras. Para el publicano no era el momento para repasar o listar, como había hecho el fariseo, los éxitos morales o las buenas obras que había hecho, ni mencionar nada a su favor. No confiaba en nada de lo que él mismo había hecho. Solamente estaba refugiado y esperando en la misericordia de Dios. Y vemos cómo la palabra nos da dos resultados. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El final es inesperado. Podríamos decir que el fariseo, con todas las obras que había hecho, con cumplir la ley, con ser íntegro, con ser una persona devocional a él, pues podía ser justificado, porque lo estaba diciendo. Pero el Señor nos enseña que el hombre que se acerca a Dios para recordarle su buena obra fue rechazado. Simplemente por haber pensado que es posible comprar su favor por medio de las obras. Todo aquel que confía en todo lo bueno que puede hacer para agradar a Dios es rechazado. Aunque es rechazado por Dios porque está despreciando la gracia de Dios. El hombre se acercó a confesar a Dios su incapacidad. El publicano se acercó a su incapacidad para agradarlo y para pedir su misericordia. Fue justificado precisamente por ello, por haberse acercado al Señor, reconociendo su incapacidad para agradarlo, por haber confiado únicamente en la gracia y en la misericordia de Dios, no en sus obras, no en sus capacidades. Y el versículo 14, al final del versículo 14 nos lo dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También Mateo 23:12 también nos lo dice. Cuando confiar en la justicia propia es tomado por Dios como un acto de exaltación, de enaltecimiento personal a costa de la gloria de Dios en la obra de la salvación. El vanagloriarnos de nuestras buenas obras está despreciando, estamos como si nos vanagloriamos de las buenas obras que hacemos, estamos despreciando la obra de Cristo que hizo por nosotros. Estamos minimizándola. Estamos declarando que somos nosotros nuestros propios salvadores y no necesitamos a Cristo. Y esto es algo que Dios no puede aceptar. La diferencia entre ambos personajes es que el fariseo quiso ser justificado por sus obras y el publicano vino ante Dios con humildad y arrepentimiento, reconociendo su condición pecadora para buscar de la gracia y de la misericordia del Padre. En esa condición es cuando somos justificados, porque es Dios el que justifica y no nosotros mismos. Como nos dice Efesios 2, versículos 8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no es de vosotros. No por obra para que nadie se gloríe. Es gracia, es la bondad, es la misericordia de Dios. Es algo, un acto de amor que tiene Dios para sus hijos. ¿Qué aplicación podemos coger de aquí? Cuidado, hermanos, con andar en orden agradando a Dios, siendo justificados a nosotros mismos por nuestras buenas obras. Podemos ser religiosos, podemos creer que andamos justa y rectamente, pero somos religiosos porque nos estamos apoyando en nuestras propias obras, creyendo que es por nosotros, no por la gracia de Dios en nuestras vidas.
llevando a tener una vida religiosa aparente, pero vacía de Dios. Vayamos ante el Señor con humildad y con un corazón quebrantado por nuestro pecado, esperando recibir de su gracia, de su perdón, de su misericordia en nuestras vidas. Amén. Y hermanos, pasamos al tercer punto, como la voluntad y el propósito de Dios. ¿Vamos bien, no? Vale. Este punto lo compartí el último jueves de oración, este jueves, no el pasado. Y bueno, y he considerado pues que como muchos hermanos no lo escucharon, volver a comentarlo, ¿no? Y los hermanos que lo escucharon, pues algunos pues fue de bendición, ¿no? Y pienso que es bueno conocer y cómo la voluntad de Dios podemos entenderla, o creemos que conocemos la voluntad o entendemos la voluntad del Señor, pero el Señor tiene otra voluntad y otros propósitos, ¿no? Y por medio de una relación, de una comunión, de buscar a Dios, podemos entenderla, ¿no? Hermano, me da apuro decirlo y me da vergüenza decirlo, pero cuando puedes asistir a una reunión, ya sea de oración, ya sea una predicación, ya sea dominical, una reunión dominical, puedes asistir aunque te esfuerces un poco y no lo haces, estás perdiendo la bendición de Dios. Estás despreciando la bendición de Dios. Cuando cambias el ir a una reunión por algo que mundanamente estás despreciando la voluntad de Dios. Estás despreciando la gracia de Dios. Cuando te enteras que el pastor no comparte, que no lleva la reunión o que no lleva la predicación y la lleva otro hermano y dice, bueno, pues, ¿quién predica este domingo? Juan Manuel va. Wow. Soy el primero en estar. No, Juan Manuel va, comparte el domingo que viene. Este domingo es para Cogaitán. Bueno, entonces si puedo ir voy, y si no, pues no voy. Estás despreciando la gracia de Dios. Porque estás poniendo tu confianza en el hombre. Y es Dios el que obra en medio del hombre. No puedes hacer acepción de personas. No puedes cambiar la gracia de Dios por las cosas que te interesan, guiándote por tu interés. Porque nuestro interés caído es mundano. Al final es mundano. Dios es el que derrama de su gracia. Dios es el que obra en medio de las vidas. Y Él usa a sus siervos. Él es poderoso y soberano para usar a cualquiera para bendecir a su pueblo. No usó a Balaam para bendecir a su pueblo. No usó a una asna para hablarle a Balaam. No puede usar un burro para hablar a su iglesia. ¿Os ha gustado lo de burro, no? Eso lo corta. Bueno, es igual. Pero hermano, yo cuando escucho a Suger Michelet, a Miguel Núñez, a Paul Wasser, a MacArthur, a John Piper, digo, soy un burro. A nuestro pastor Will Graham, digo, soy un burro. No le llego ni a la suela de los zapatos. Solo sé que no sé nada. ¿Dónde voy yo? Pero hermanos, lo que me anima y me consuela, que no es el hombre. Es Dios usando a sus siervos. Y Dios es poderoso para usar. Y si tú te pierdes un evento, ya sea una reunión de oración, ya sea eso, si puedes ir y te lo pierdes, puede que te estés perdiendo una bendición de Dios. Estás rechazando una bendición de Dios, porque en ese momento el Señor puede tener una enseñanza, una edificación, una exhortación, una dirección para tu vida, para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento en santificación. Y te lo estás perdiendo. Y como he dicho al principio, estamos teniendo tiempos especiales para eso. No nos dejemos. Yo sé que en esta iglesia no pasa. Esta iglesia no pasa.
Pero lo digo para que no caigamos en ese error, porque hay muchas iglesias que pasa eso. No nos dejemos arrastrar por nuestro interés, porque somos interesados. ¿Os reís? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, hermanos, que recibo una herencia, un montón de dinero. Ojalá, ¿no? Un montón de dinero. Y como buen fariseo voy a dar mis diezmos y mis ofrendas, ¿no? Llámalo como quieras, ¿no? A la iglesia. Y voy a apartar una partida de mucho dinero para bendecir a los hermanos. Para darlo a los hermanos, para bendecirlos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Todos los jueves, día de oración de la iglesia, a los hermanos que vengan los voy a bendecir. Y le voy a decir, hermano, toma 1.000 euros. Hermana, toma 1.000 euros. Quiero bendecirte. He recibido bendición, quiero bendecir. Hermano, toma 1.000 euros. A todos los asistentes les voy a dar 1.000 euros. Y eso lo voy a hacer todos los jueves hasta que se me acabe ese montón de dinero que tengo en esa partida. Hermano, yo pongo el cuello que el jueves que viene aquí falta sitio. Somos interesados, y es así. La verdad es que es así. Es una pena, ¿no? Somos creyentes interesados. Y la verdad es que tenemos que buscar el reino. Tenemos que buscar que Dios se manifieste. Y buscar la voluntad y el propósito de Dios. Por eso, como hubo hermanos que hubo poca asistencia, pues voy a repasar este punto con algunos matices más, porque creo que es un punto que nos interesa, cómo poder conocer la voluntad y el propósito de Dios. Cuando oramos, ponemos nuestra petición delante de Dios, con el propósito que de Dios obre con poder en cada una de las circunstancias, sabiendo que Dios obra, como hemos dicho, conforme a su voluntad y a sus propósitos. ¿Cómo podemos saber cuando una petición está dentro de la voluntad de Dios? Pues a veces no lo podemos saber, pero podemos entender que cuando una petición está dentro de su voluntad es cuando no contradice su palabra. Podemos entender que puede ser que esté dentro de la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que se cumpla. Para ello tiene que estar dentro de los propósitos de Dios. Para ello tenemos que orar y esperar y buscar la dirección de Dios para que Él responda y nos muestre cuáles son sus propósitos para nosotros. Podemos equivocarnos teniendo deseos que creemos que están dentro de la voluntad de Dios, pero que a veces el Señor tiene otros propósitos. Para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo bíblico que ilustra sobre este tema. Es un poco largo, pero espero que tengáis paciencia. Como se dice, el dicho es, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Es decir, podemos tener algo que es un deseo, pero Dios al final es el que obra y cumple, ¿no? A veces nos empeñamos en hacer algo que creemos que está dentro de la voluntad de Dios y Dios tiene que corregirnos. Y eso también nos lo ilustra la palabra. A veces Dios permite que pasemos por circunstancias que no nos agradan, que son difíciles y duras de pasar y que no están en nuestro deseo, pero Dios tiene un propósito mucho mayor. Porque, hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de nuestro bienestar, se trata de la gloria de Dios. Se trata de que el reino de Dios obre con poder en medio de nuestras vidas. Para no confundir la voluntad de Dios con el propósito de Dios, lo voy a distinguir de esta manera. Como que la voluntad de Dios es el deseo, la acción de hacer algo dentro del orden de Dios. Y que el propósito es el resultado final que Dios tiene para ello. Entendiendo que el propósito de Dios está relacionado directamente con sus decretos y con su providencia. Y que ambos, todo, porque todo está dentro de la voluntad de Dios. Porque si no, no se cumpliría. Para ilustrar esto, voy a relatar un acontecimiento que está en Hechos 16, del 11 al 34. Hechos 16, a partir del 11 al 34. Aunque luego haré una pequeña ilustración de un acontecimiento anterior. Dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo hacia
Samocracia, y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río, donde se solía hacer la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedor de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseña costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los seguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Para conocer más el contexto de todo, voy a empezar haciendo un pequeño resumen, empezando por el capítulo 15, 36 en adelante. Había un deseo de Pablo y de Bernabé de volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde la palabra había sido predicada, para ver cómo estaban, para poder animarlos, para confirmarlos, para bendecirlos, para declararles algún don, como era costumbre en ellos. Pero ahí vemos la voluntad de Dios y el propósito de Dios. La voluntad de Dios, podemos entender que es bueno que vayan a visitar, que los hermanos sean conformados en la fe, que sean animados. Sabemos que eso está dentro de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, como sabemos en todo el relato, no era que fuese a la provincia de Asia a ver a la iglesia, sino que la voluntad de Dios era que fuera a predicar el evangelio, pero a otros sitios. ¿Con qué propósito? Con el propósito que veremos más adelante, de que la palabra de Dios se pudieran convertir, una mujer, se pudieran convertir los que estaban, por ejemplo, el carcelero, las familiares y todo eso. Había otro propósito. Como había discrepancia entre Pablo y Bernabé, por el motivo de Marcos, como todos sabemos, este pasaje es muy conocido, ¿no? Creo que todos lo sabéis, ¿no? En su primer viaje, Marcos lo había acompañado, pero a mitad de viaje él se había vuelto a Jerusalén y lo había abandonado, y eso pues disgustó. Para Pablo no era una persona de confianza.
Entonces el propósito de Dios es que, la voluntad de Dios es que los hermanos se peleen, que haya disputas entre los hermanos. No. Pero en ese momento la voluntad de Dios fue que hubiese una discordancia entre ellos referente a una persona y que se separara. ¿Con qué propósito? Pues tiene varios propósitos. Primero, Marcos tenía que ser restaurado, tenía que ser discipulado, tenía que ser afirmado en la fe. No podía llevar a un equipo misionero con una persona que fuese de doble ánimo. Y para eso necesita ser discipulado. ¿Y quién se encargó de eso? Sabemos que ellos se separaron, Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Sila y empezó su segundo viaje misionero. Y otro propósito era que, como vemos más adelante, cuando llega a Derbe y a Listra, y allí integra a un discípulo que tenía buen testimonio, llamado Timoteo. Vemos también como al separarse ellos pueden visitar y seguramente si no hubiera habido esa división y hubieran ido Pablo, Bernabé, Marcos, Sila, posiblemente cuando llegaran no necesitarían ningún discípulo más, no hubieran integrado, pero era necesario que Pablo discipulara a un discípulo. ¿Por qué? Porque, como vemos más adelante en la Escritura, si leéis este pasaje, cuando llega a Berea, y los líderes de Tesalónica van a Berea a levantar el pueblo en contra de nuestros hermanos, pues Pablo tiene que huir y se va a Atenas. Y se queda Timoteo y Sila. Sila era más maduro en la fe, era el que estaba discipulando a Timoteo. Y cómo ellos dos vuelven otra vez a Tesalónica y visitan a la iglesia y confirman a los hermanos, ¿no? Y esto es una práctica que está desde Jesús. Jesús cuando manda a sus discípulos lo manda de dos en dos, no lo manda uno solo, ¿no? Incluso hoy en día también se hace, cuando ves a grupos que van siempre un hermano más maduro y un discípulo, ¿no? Vemos los testigos de Jehová, los mormones que van así, ¿no? Bueno, pero siempre es bueno tener el apoyo, dice, porque sí, como dice la Escritura, si uno se cae, está el otro para poder, ¿quién lo sujetará, no? Pero bueno, y entonces Pablo tenía esa intención. Dice que atravesando Frigilia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo la palabra en Asia, como hemos dicho. Su propósito era llevar la palabra, seguir llevando la palabra en Asia. Pero dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Dice que llegando a Misia, intentaron ir a Bitinia, ya a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es difícil entender que el Espíritu Santo te confronte para llevar la palabra del Señor. Pero lo podemos entender cuando queremos hacer su voluntad, pero el propósito de Dios no es ese. La voluntad de Dios es que yo predique la palabra. Ahora yo me voy a ir a África a predicar la palabra de Dios. No, puede que el propósito de Dios no sea ese para mi vida. Y si yo busco al Señor y el Señor está conmigo, me tiene que frenar para eso. Porque eso puede llevar a unas consecuencias muy graves. Y es lo que ha pasado a muchos hermanos, que han ido porque se han encabezonado en busca del Señor, ¿no? Entonces el Espíritu es el que tiene que llevar. Y me conforta saber que ellos obedecen al Espíritu. Son sensibles al Espíritu. Y cuando los confrontó para impedirle que fuera, ellos reaccionaron. Y dice que bajaron a Troas. Y allí, y estando allí, nos da cuál es la voluntad y el propósito de Dios. La voluntad de Dios es que llevaran la palabra, pero no que la llevaran a Asia, a la iglesia, o al territorio que aún no habían llevado la palabra, sino que la llevaran a otro lugar. La voluntad de Dios es que llevaran la palabra, como lo dice el versículo 9 y 10. Pablo tiene la visión del varón macedonio y entiende que el propósito de Dios es llevar a la provincia de Macedonia, poder llevar lo que es la palabra de Dios, poder hacer la voluntad de Dios en aquel sitio. Pablo entiende cuál es el propósito de Dios para su ministerio. Y llegamos ya al texto que hemos leído, el versículo 12.
Dice que llegan a Filipos y se quedaron allí algunos días. Saliendo fuera de las puertas, junto al río donde se solía hacerse la oración, hablaron a las mujeres que allí había reunido. Aquí vemos la constancia de ir a un lugar a orar. Dice que todos los días iban a ese lugar a orar y a predicar la palabra de Dios. Dice que lo hacían a las mujeres. Bueno, hay que entender que el evangelio de Lucas es un evangelio identificando a los más débiles. Los más débiles eran los pobres, las mujeres. Cuando hablan otros evangelios de las conversiones, hablan de 10.000 hombres, 5.000 hombres, sin contar hombres, mujeres ni niños, ¿no? Es decir, las mujeres eran un poco no tenidas en cuenta, ¿no? Pero el evangelio de Lucas sí se enfoca más en las mujeres. Seguramente habría hombres, ¿no? Pero lo habla referente a una mujer porque es una mujer, la que dice en el versículo 14, que es una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Tenía temor de Dios. No era como el juez injusto que no tenía temor de Dios. Y dice la palabra que estaba oyendo, estaba atenta. Había muchas personas que se acercaban a Jesús y eran curiosos para ver, incluso interesados. ¿Por qué? Porque el Señor después reprende y se van muchísimos que parecían ser sus discípulos y decir, venid a mí porque coméis el pan. Pues sabéis esto, que el Hijo del Hombre no tiene nada, no tiene ni dónde recostarse, y entonces la mayoría se fueron. El Evangelio del Señor no se minimiza, ni se oferta. Cuando se acerca a sus discípulos dice, ¿queréis iros vosotros también? El que me sigue tiene que ser incondicionalmente. Dice que esta mujer de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, tenía temor de Dios, estaba atenta, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para entender lo que Pablo decía. La Nueva Versión Internacional dice que respondió al mensaje. ¿Qué mensaje era el que predicaba Pablo? El Evangelio. Dios es el que abre el entendimiento para que podamos recibir el mensaje de salvación. Dios es el que salva y abre el entendimiento para recibir ese mensaje que trae salvación a nuestras vidas. Pero hay que ir con un corazón de adoración a Dios y estar atento, estar expectante. Y a veces estamos despistados, nos despistan los pensamientos, incluso cuando estamos aquí nos despista, y a mí me pasa. Cuando a lo mejor se habla, pues el punto este que ha dicho el pastor en la predicación, y yo digo, ¿qué punto? Y cuando escucho de nuevo, digo, es verdad, ¿dónde estaba yo? Cuando escuchaba esto, ¿dónde estaba yo? Tenemos que estar atentos, expectantes. Versículo 15 dice, no solo ella fue bautizada, sino también toda su familia. El testimonio que podemos dar es muy importante para nuestros familiares. Somos luz para los nuestros y sobre todo somos observados por los demás. Por eso tenemos que dar buen testimonio. Te sorprendería de lo que los demás saben de ti. Saben más de ti de lo que te piensas. Alguna persona que dice, si esta persona la veo de vista y me he enterado que sabe que yo esto, que yo lo otro y tal. ¿De dónde ha sacado eso? La gente se entera de todo. Tenemos que ser de buen testimonio y tenemos que ser formales en eso. Ser luz y dando a entender el carácter de Cristo en nuestras vidas. Versículo 16 dice, cuando iban a la oración, otra vez la perseverancia en ir a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Muchas veces me he preguntado por qué Pablo reprendió al espíritu de adivinación de esta muchacha. ¿Decía mentiras? No estaba diciendo ninguna mentira, estaba diciendo toda la verdad.
estaba anunciando el ministerio que ellos tenían. Le estaba dando publicidad. Incluso, como nos dice en Colosenses 4, si lo encuentro, Colosenses 4:3, cuando el apóstol Pablo le anima a la iglesia a que ore para que el Señor le abra puertas. Dice en el versículo 4:3 de Colosenses, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y como dice 2 Tesalonicenses 3:1, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como ha sido glorificada entre vosotros. Es decir, que ora, para que la iglesia ore, para que la palabra corra, como oramos nosotros para que la palabra. Y encuentra a una muchacha que, según dice la palabra, le daba muchas ganancias a su amo. ¿Por qué? Porque lo que decía era verdad, era correcto, y la gente, pues, si ganaba mucho es porque la gente le hacía caso. Podía hacerle caso y decir, hemos abierto las puertas. Pero, hermano, no podemos asociarnos con lo mundano. Estamos hablando de un espíritu de adivinación, un espíritu de maldad. Aunque hiciera algo positivo o bueno, era un espíritu de maldad y no podemos asociarnos. Hay iglesias, por ejemplo, por poner un ejemplo, que montan una discoteca con música mundana para que los jóvenes que vienen puedan predicar el evangelio. Pero estamos corrompiendo a nuestra juventud con eso. No podemos asociarnos con lo mundano para eso. No podemos minimizar, como hemos dicho, el evangelio. El evangelio se recibe por fe. ¿Qué hacía Pablo? Dice que lo hacía por muchos días. Y Pablo no lo reprendió el primer día diciendo, apártate. No, dice que muchos días. Hasta que vio Pablo que ya podían asociarlo con eso. Llamaba ya la atención. Porque cuando el espíritu de maldad, cuando lo mundano va detrás y te puede influenciar, cuando la tentación va detrás de ti, lo que tienes que hacer es no hacerle caso, no confrontarla, como si no lo hubiera oído. Y es lo que hace Pablo. No le hace ni caso, hasta que ya dice que molestándole por la situación, no sé la situación, pero molestando es cuando lo reprendió. Dice que esto le llevó a ser arrestado, es decir, cuando los amos vieron la pérdida de su ganancia, pues le echaron mano y lo arrestaron y lo llevaron a los magistrados, siendo castigado y llevado a la cárcel y vigilándolos con seguridad, dice, pero el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. Hablamos del testimonio, de dar ejemplo. ¿En qué circunstancias estaban nuestros hermanos? La palabra nos dice que estaban apresados y que fueron castigados con vara. El versículo 23 dice, azotados mucho, llevados a la cárcel injustamente, colocados en un calabozo de más adentro, el calabozo de más adentro, y le aseguraron los pies en el cepo. Es decir, estaba en el peor lugar y en el peor estado. Pero ellos realmente, ¿cómo estaban? Pues la palabra dice que ante esta situación ellos estaban con gozo, orando y alabando a Dios. Qué buen testimonio para todos los presos que le oían. Y para nosotros, de negarnos a nosotros mismos y buscar a Dios. Ante todas las circunstancias que nos puedan pasar, porque buscar a Dios debe ser nuestro primer deleite. Y no mirarnos a nosotros mismos, decir, ¿cómo voy a ir a orar? ¿Cómo voy a ir a la oración? Si fíjate las molestias que tengo. O fíjate en las circunstancias que estoy, ¿cómo voy a ir? Pues no, me quedo aquí. No, en esas circunstancias es cuando más tienes que buscar a Dios. Cuando más tienes que descansar en Él. Cuanto más tu fe tienes que estar anclada en Él. Tienes que buscarlo. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Y más en esas circunstancias que nos podemos encontrar. Dice también, por eso el Señor nos insta
a que oremos. Por eso en el versículo 18.1 lo hemos leído, nos dice que tenemos que tener la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque así evitamos la tentación, evitamos mirarnos a nosotros mismos. No mirar las circunstancias ni las situaciones, sino negarnos a nosotros mismos y buscar la gloria de Dios. Poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo de nuestro alrededor. Dice en el versículo 26, y un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, y todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Hubo liberación física de todos. Dice que todas las puertas de todos los presos se abrieron, no solo de nuestros hermanos, sino de todos. Y todas las cadenas de todos los presos se cayeron. Y allí, hermanos, no solo estaban nuestros hermanos, allí habría de todo. Había todo tipo de presos. Seguramente había asesinos, ladrones, vete a saber. Pero te hago una pregunta, ¿escapó alguno? Todos se quedaron allí. Imagínate que todas las puertas se abren, ¿qué harían los presos? Corre, que te pillo. Saldrían corriendo. Pero gracias al testimonio de nuestros hermanos, gracias al gozo que había, gracias a la situación en la que estaban y cómo estaban, ellos prefirieron estar allí con nuestros hermanos, escuchando, alabando, glorificando al Señor antes que su propia libertad. Y eso extrañó al carcelero por haber abierto, pensó matarse al ver abiertas todas las puertas, pensaban que todos habían huido. Pero Pablo clama, como lo dice el versículo 28, y le dice al carcelero, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué buen testimonio de nuestros hermanos Pablo y Sila. Todos estaban allí, juntos, escuchando. Y el carcelero sacándole les dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hermanos, si nos quedáramos y si la palabra se quedara ahí, podíamos llegar a un error doctrinal. Porque pensando que siendo salvos nosotros, nuestra casa va a ser salva. Y no es así. Por eso la palabra del Señor sigue y hay que verla. Y tenemos el versículo del 32 al 34. El 32 dice, y le hablaron la palabra a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. La palabra fue predicada a todos. Dice, y se bautizó el carcelero con todos los suyos. Yo creo, hermanos, que si Pablo bautizó a alguien, tendría que tener una convicción de que esa persona había recibido al Señor. Porque si no, no creo que lo bautizara. Y dice que fue bautizado él con todos los suyos. Y el versículo 34 decía, y llevados a su casa le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahí está la respuesta. Estando en su casa con todo lo suyo, todos se regocijaron de que habían creído en Dios. Habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Hemos podido ver cómo la voluntad de Dios es predicar el Evangelio de salvación. Pero también cómo el propósito de Dios a veces son diferentes a los nuestros, por muy loables que ellos sean. El Señor tiene que corregir, como corrigió a nuestros hermanos, y encaminarlos hacia su propósito, hacia su voluntad. También podemos ver en la palabra cómo por medio de la oración Dios manifiesta en las vidas para salvación. Por ejemplo, Lidia, los presos, el carcelero. También cómo nuestra conversión. También podemos ver en la palabra cómo por medio de la oración Dios se manifiesta en medio de la vida. También como nuestra conversión y el testimonio como hijos de Dios son ejemplos para los demás, sobre todo para los nuestros. Y podemos ver cómo Lidia fue ejemplo para su familia, el carcelero fue ejemplo para su familia. Y cómo ante las adversidades no podemos dejar de orar y no desmayar, para andar en la voluntad de Dios y conocer cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Porque pueden ser diferentes. Ellos tenían un propósito de ir a Asia y confirmar a la iglesia. Pero la voluntad de Dios era, sí, llevar su palabra y llevarla a otro sitio.
con un propósito de que al llevar la palabra de Dios ahí, pudieran ser convertidas vidas. ¿Dios quiere que pasemos por afición? Yo creo que no, porque Él no tienta, ni puede ser tentado ni tienta, pero sí permite que pasen por circunstancias, porque el propósito de Dios es más grande. Nuestros hermanos fueron encarcelados injustamente, fueron azotados injustamente, pero la voluntad de Dios es que estuvieran en la cárcel y que fuesen testimonio para el carcelero, para todos los presos y para la familia del carcelero. Y mucha gente podía haber salvación. A veces no entendemos por qué pasamos por esas circunstancias, pero no podemos entender cuál es el propósito de Dios. Ahí tenemos la oración. Tenemos que buscar a Dios para saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Él no nos deja ni nos desampara, sino que siempre estará con nosotros. Por eso, hermanos, insisto, ante las adversidades no tenemos que dejar de orar y no desmayar. Andar en la voluntad de Dios y conocer cuáles son los propósitos que el Padre tiene con nosotros. Amén. Amén. Hermanos, cuando el alma del ser humano es alcanzada por el Evangelio, todas las puertas, como se abrieron en la cárcel, del entendimiento se abren. Y lo que antes era locura para nosotros, ahora es una gran certeza, es una gran realidad. De poder entender que gracias a la obra salvadora de Cristo podemos estar reconciliados con el Padre. Somos hijos de Dios. Porque Él ha roto nuestras cadenas que nos esclavizaban al pecado, a un estado de muerte y sin esperanza, a un estado de condenación. Jesucristo nos ha librado y nos ha dado una esperanza de vida eterna en su nombre. Amén. Vamos a orar.